Hola, hola, sean bienvenidos todos a un podcast de Gemetirza. Este es el podcast número 7. Y pues bueno, el día de hoy nos estaremos enfocando a lo que es la evolución de la tecnología en la industria. Hoy es un podcast totalmente diferente porque ahora somos solo dos personas que vamos a estar en él. Y pues bueno, me gustaría saludar al gran ingeniero en logística. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, Víctor. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Y pues empecemos con el tema. ¿Qué te parece? Me parece perfecto, pero antes de esto, dime, ¿qué te parece esta nueva idea de hacer solo dos integrantes por podcast? Y que bueno, ahora nos toca a nosotros y durante los demás podcasts les tocará a nuestros demás compañeros. Pues es una idea que tomamos en conjunto y creo que es para el bien para el canal y para nuestro auditorio, ya que van a ver pues nuestras diferentes formas de comunicar de cada uno, ¿no? Ya individualmente, ya no tanto en grupo. Exacto, amigo. Y pues bueno, dime, a grandes rasgos, dime, para ti, ¿cómo ha evolucionado la tecnología en las industrias? Pues fíjate que sí, la tecnología, pues sí vino a cambiar radicalmente a la industria. ¿A qué voy? Anteriormente, digamos, en una empresa automotriz, antes los autos eran totalmente artesanales, no sé si te recuerdas, donde pues prácticamente se hacía laminado desde mano de obra y tenías a 6 7 personas haciendo el laminado del vehículo, mientras otros estaban armando el motor, otros estaban haciendo los asientos. Y hoy en día vas a una fábrica automotriz y te das cuenta que ya la mano de obra es muy poca. Literalmente la tecnología está abarcando a las industrias. ¿Esto qué ocasionó? Pues que pues redujeran sus costos de producción, ya que pues ya no necesitan de una mano de obra y estar pagando un sueldo a ese personal que anteriormente hacía todo ese trabajo, ¿no? Entonces ha venido a Exacto. revolucionar pues la evolución a la industria más que nada. Exacto, tomas un tema muy importante. Las tecnologías van de la mano con la mano de obra. Obviamente, entre más capacidad tecnológica tengamos, tenemos que tener una mano de obra o más bien un factor humano más capaz, más preparado y con nuevas experiencias, con nuevas competencias, que es el adjetivo correcto para esto. Hablabas acerca también de los modelos de producción. Claro que antes los automóviles eran, pues, como tú lo dijiste, ¿no? Prácticamente artesanales, ¿no? Y ahora podemos encontrar, pues, una infinidad de modelos de producción, desde el modelo Ford hasta los diferentes modelos japoneses, ¿no? Entonces, pues bueno, la tecnología va de la mano con el talento humano, eso no va peleado, pero sí, cada vez vemos menos factor humano en las industrias, y esto se debe a que pues, prácticamente las máquinas ya hacen el trabajo pesado y pues bueno, ya el factor humano se encarga de todo el talento, de todo el arte, ¿no? Porque al final del día, como siempre lo he venido diciendo, la ingeniería es un arte, los modelos de producción son un arte y pues bueno, lo podemos ver en cualquier línea de producción, ¿no? Dado como la Ferrari, ¿no? En donde pues prácticamente también son artesanales, pero pues el nivel de tecnología que manejan es tremendo. Y pues bueno, podemos ver modelos en serie como la Volkswagen o como cualquier otra compañía de armadora de autos, pues bueno, que sus modelos son diferentes, pero al final del día su objetivo es el mismo, ¿no? Que es garantizar la producción a un 100%. Pues bueno, ante ello se me viene a mí la primera fase de la tecnología y es cuando se empezaron pues a utilizar instrumentos rudimentarios desde la creación de la rueda, la flecha. Para ti, ¿cuál fue el invento de nuestros antepasados que influyó más para lograr lo que ahorita somos como industria, como globalización? Pues yo siento que fueron es un tema que vamos a tocar más adelante, a futuro, fue la creación de las armas, ya que nuestros antepasados se las tuvieron que ingeniar para poderse defender. Entonces tuvieron que usar una tecnología pues, bastante rudimentaria, por así decirlo. Tuvieron que, pues, como tú lo dijiste, ¿no? Las flechas, buscar la manera de hacer un arco. Pues en ese entonces no tenían ni la herramienta, no tenían
absolutamente conocimiento incluso de los metales, de cómo forjarlo y todo eso. Entonces tuvieron que usar su ingenio para crear algún tipo de arma para poder defenderse, para poder cazar. Entonces, desde ahí empezó como que la evolución, porque antes era de, pues, lo cazaba casi, casi con las manos, ¿no? Y de ahí tuvieron que empezar a evolucionar para poder ya cazar con, como te dije, con lanzas, con arco, con flechas. Posteriormente, pues ya fueron, a raíz de la conquista, en este caso aquí en México, pues empezaron a llegar nuevas herramientas, nuevos, materiales, nuevos metales, que pues aquí realmente pues no tenían un conocimiento. Y fue como en México empezó también a evolucionar en cuestión de la tecnología. Como tú bien lo mencionabas antes, los aztecas, cómo trasladaban eh, sus cosas, pues prácticamente cargándolas o pues prácticamente pues en los famosos rodillos, ¿no? Que ocupaban los troncos y los iban poniendo ahí sobre los troncos y lo iban moviendo. A la llegada de los españoles empezaron a ver que los caballos eran una herramienta para el traslado de las mercancías, la vestimenta, todo eso. Entonces, hubo un antes y un después de la conquista. Eso es así como yo lo veo, ¿no? Claro, claro, ahorita acaba de tomar un tema muy importante, ¿no? Y muchos dicen que el mejor invento ha sido la rueda, ¿no? Pero pues primero tenían que sobrevivir, ¿no? O sea, primero era la supervivencia y después era ver los modos de traslado, ¿no? Hablas de las flechas, ¿no? Y creo que ahí fue donde empezó la innovación de las tecnologías. Tal vez ahí no se llamaba tecnología o ni siquiera se tenía el concepto de la misma, ¿no? Pero podemos ver flechas de diferentes tamaños, flechas que solamente son puntiagudas o que tienen algún tipo de veneno en el tronco o tienen espinas con veneno, ¿no? Ya sea para cuando peleaban con los mamuts o peleaban con los tigres o peleaban directamente con otra sociedad o con otro pueblo para las tierras, ¿no? Entonces, sí, primero estuvo la supervivencia, es un gran apunte que tú haces, Lalo. La supervivencia es como que lo primero que se tuvo que ver para después empezar a gestionar todo lo que fue la tecnología. Y aquí viene también lo que es un adjetivo que acabo de leerlo y para mí se me hace subjetivo y que va a depender del tiempo, ¿no? La alta tecnología es un adjetivo que lo podemos utilizar a diario, o sea, que lo podemos describir hacia la emanación de nuevas tecnologías, o es un adjetivo que se va mejorando día con día. ¿Tú qué opinas, Lalo? Pues yo siento que es un adjetivo que va mejorando día a día. Como bien lo hemos hablado en podcasts anteriores, el ser humano se ha tenido que ir adecuando a estas nuevas tecnologías, por así decirlo. Un ejemplo muy claro, los almacenes. Anteriormente, ¿cómo se trabajaba, no? Pues con mano de obra y vehículos todavía, pues manejados por seres humanos. Claro ejemplo está la evolución del almacén de Amazon, que ya es totalmente inteligente. Entonces yo siento que la inteligencia ha sido gracias a que el ser humano se ha tenido que estar, de cierta manera, acostumbrando a esa nueva evolución. Desafortunadamente, ¿no? Porque en lugar de que la tecnología se vaya adecuando a nosotros, ahora es al revés, ¿no? Nosotros nos tenemos que adecuar a ese avance tecnológico y más en las industrias, porque anteriormente tú eres ingeniero industrial, yo estudié ingeniería logística y anteriormente pues la educación era 100% operativa y hoy en día, y tú no me vas a dejar mentir, llevaste materias en donde te metían cosas de tecnología, programación, porque realmente es lo que vas a utilizar en el campo laboral. Acabas de tomar un tema muy importante, el hecho de la educación, el cómo se ha tenido que manejar para las nuevas, para, pues, para los estudiantes, ¿no? Eh, yo me acuerdo mucho cuando era chico que yo veía, por decirlo, estos temas científicos y yo decía, bueno, ¿no? Pues la gente que estudia ciencia, tecnología, ellos son los únicos que la van a ver, ¿no? O sea, yo me voy a dedicar hacia otro palmarés, o bueno, no palmarés, bueno, hacia otro costado. Y cuando te das cuenta que en la universidad tienes que ver esos temas de tecnología, ciencia, innovación, creación, y que tiene muchas reglas que uno pensaría que nada más tú creas algo y ya, pero no. O sea, al final del día, uno como estudiante, como egresado y como persona, al final del día tiene que estar 100% preparado
para saber utilizar las tecnologías, porque si no sabes utilizar las tecnologías es como si estuviéramos hablando de los años 90, ¿no? Cuando las personas no sabían ni leer, escribir. Te vuelves un inútil ante la sociedad. Y eso espero que no se tome a mal, pero pues sí, si no sabes utilizar un teléfono, una computadora, un iPad, una tableta, prácticamente te estás alejando del mundo. Es como no saber hablar inglés, no saber, te digo, leer, escribir. O sea, la programación hoy en día no es única de los ingenieros en sistemas, en TICs, sino que ya hacen todas las carreras, así seas psicólogo, ingeniero, doctor, lo que sea. Tienes que saber utilizar el lenguaje de programación sí o sí. Eso es algo que haces muy puntual. Ahora, Lalo, y volviendo un poquito al tema, eh, la conexión entre poblaciones ayuda a realizar avances tecnológicos o choca para ver quién es mejor que quién. ¿Tú qué opinas, Lalo? Pues considerando lo que me acabas de preguntar, yo siento que hay un gran problema en la cuestión de diferencias o ideologías de sociedades, ¿no? ¿Por qué lo digo? Una sociedad que a lo mejor tiene adquisitivamente, económicamente hablando, tiene el suficiente capital para generar nuevas tecnologías, y si tú vas a la ciudad vecina, que a lo mejor su nivel socioeconómico es bajo, obviamente pues ahí va a haber un choque de conocimientos, por así decirlo. ¿Por qué? Porque una ciudad se va a desarrollar mejor que la vecina, ¿no? Y esto que va a ocasionar que a lo mejor, pues lo estamos viendo incluso en nuestro país. En otros países están en la industria ya en la 5.0, mientras nosotros aquí en México apenas estamos ingresando a la industria 4.0, ¿no? Entonces ahí es donde tú te das cuenta que hay un choque eh, cultural o educativo en cuestión de la tecnología bastante amplio, ¿no? En Europa ya están con la inteligencia artificial muy avanzada, mientras que aquí en México apenas estamos en ese proceso, ¿no? Creo que estamos todavía en lo que es en la robótica, pero todavía no llegamos, digamos, a una inteligencia artificial donde pues ya prácticamente controlemos todo desde un sistema operativo, ¿no? Ese es mi punto de vista. Claro, claro, creo que también la manera en que han sido educadas las diversas sociedades también marca mucho, ¿no? Hace poco veía un video de un argentino hablando sobre México, ¿no? Y decía, pues tienen un territorio enorme, tienen diferentes playas, tienen todos los climas, todos los, ¿cómo se llaman? La Eh, biodiversidad. tienes toda la biodiversidad, tienes un gran potencial, ¿no? ¿Y por qué México no es una potencia, ¿no? Y en esa le respondían, pues, es que tampoco me explico por qué no somos potencia, ¿no? Y pues bueno, no nos explicamos, pero sí nos damos una respuesta, ¿no? Al final del día, y eso creo que tú y yo y toda la gente que nos logre escuchar, pues podemos ver, por decirlo, pues tan solo vas a salir a la calle y ver que pues hay muchas cosas que tenemos que mejorar como sociedad, ¿no? Desde una educación, la ética, la moral, eh, y sobre todo las ganas que tengamos de sobresalir, ¿no? Creo que muchas veces el estudiante estudia no para generar un gran cambio, sino solo para poder subsistir y poder tener un mejor estilo de vida, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos una gran falla porque creo que al final del día tenemos que ir por lo grande y no por lo pequeño. Y pues bueno, ese es el choque cultural que más veo. O sea, a mí me ha tocado experiencias con gente de Corea con gente de Japón, Estados Unidos, y pues bueno, también tengo allegados peruanos, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, por ejemplo, los de Estados Unidos, a leguas te ves que ya tienen prácticamente su vida resuelta. Los japoneses no paran de idear, creo que ellos tienen un chip de creación desde pequeños, ¿no? No sé cómo sea su educación a ciencia cierta, pero, o sea, ellos con 2 pesos te arman un gran invento, ¿no? O a lo mejor una herramienta que te ayude a facilitarte las actividades, ¿no? Creo que ellos hacen de lo pequeño algo mayúsculo, ¿no? Y pues por así lo podemos ver la educación en América Latina, donde, pues sí, vuelvo a repetirlo, estudiamos y trabajamos para tener una mejor vida, para poder tener mejores oportunidades,
pero dejamos el progreso a un lado, ¿no? No muchas veces, no siempre, pero creo que el gran objetivo es ese primero, ¿no? Y Mira, pues bueno, ese es en cuestión del choque cultural. te voy a hacer un Eh, comentario, Víctor, ajá, perdón que te interrumpa. sí, 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 Algo, dime. algo que tú y yo vivimos mucho, y esto creo que va a ser un claro ejemplo, es nosotros dos estuvimos en un curso donde innovamos, creamos un proyecto tecnológico. Cuando iniciamos este curso, ¿cuántos éramos? Prácticamente se tuvo que dividir en dos el grupo, porque éramos demasiados para dar un curso nada más en un aula, ¿no? Pero en el transcurso del tiempo, ¿cuántos fuimos quedando? Realmente muy pocos. Y esto se debe a que muchos, pues al ver que tenías que hacer una investigación, y creo que ese es el grave problema de por qué México no ha evolucionado a esa gran potencia como tecnología, por así decirlo. Cuando empezamos a ver que era mucha investigación, que teníamos que invertir dinero, tiempo para desarrollar un proyecto tecnológico, muchos empezaron a salirse, pero ya no quisieron, porque se les hacía muy pesado, porque ya no tenían tiempo. Y fuimos muy pocos realmente los que terminamos el curso y pudimos crear algo. Tú tienes a Tlatuani Eolic, que fue un proyecto bastante bueno y lo sigues desarrollando. Tengo a Ciscar, lo sigo desarrollando y sabemos que el camino no es fácil, nos ha costado muchísimo tiempo para llegar hasta donde estamos. Y muchos, lamentablemente, al ver que es mucho camino por recorrer, muchos obstáculos, ¿qué hacemos? Nos hacemos un lado y como tú bien lo dices, nos vamos por lo más cómodo, ¿no? Entonces yo creo que ese es el gran choque que hay ahorita aquí en México. No sé tú qué opines. Acabas de hablar algo muy importante. Al final del día, no toda potencia, no todo proyecto. Hablemos de lo micro, ¿no? Desde un proyecto, ¿no? Creo que es el ejemplo más grande que tenemos, ¿no? Todo ello conlleva a esfuerzos y no solo un esfuerzo mental, ¿no? Un esfuerzo físico. Creo que al final del día, por ejemplo, tú hablabas de ese curso, ¿no? Creo que al final del día todos tenemos familia, todos tenemos escuela, o sea, las materias normales, teníamos el curso, en mi caso tenía el inglés, trabajaba, mi novia, bueno, exnovia ahora. Entonces, pues bueno, eh, sí era un desgaste fuerte, o sea, el no poder estar en fiestas, el no poder estar en reuniones, el pues ni siquiera poder dormir, ¿no? Porque yo me acuerdo que yo salía a las 10 de la noche del trabajo, llegaba a casa a las 12, 1 de la mañana y pues hacer tareas, ¿no? Y pues prácticamente irme en vivo a estudiar y seguir así la rutina, ¿no? Creo que al final del día también eso nos trajo muchos malestares en cuestión de salud, pero lo logramos, o sea, al final del día, aunque todavía siga el proyecto, digamos, como que en fase de preparación, logramos los objetivos, ¿no? Logramos estar hasta el final, bueno, no hasta el final, sino logramos llegar hasta el final de eso, ¿no? O sea, eso nos trajo viajes, eso nos trajo experiencias que a lo mejor muchos de nuestros compañeros nunca las van a tener, ¿no? Y eso te ayuda mucho en cuestión de tu trabajo. Yo hablaba hace poco sobre que cuál es la diferencia entre un trabajador bien capacitado y cuál es la diferencia entre un trabajador que pasó la universidad, pues como Dios le dio a entender, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, cuando se tiene una carga de trabajo, o sea, como uno como ya teniendo esa preparación, pues lo termino porque lo termino, ¿no? Y hay otros que se la pasan quejese y quejese y quejese y quejese y truenan. O sea, al final del día son personas que no les gusta ese hecho del estrés, ¿no? Y creo que ahora nosotros lo disfrutamos, ¿no? Si nosotros no tenemos en qué invertir nuestro tiempo o en qué invertir nuestro dinero, nos aburrimos, nos estresamos, nos enojamos. Entonces, sí, es eso, ¿no? Creo que al final del día la capacidad de trabajo y de respuesta que tenga cada quien va a hacer mucha diferencia en cualquier aspecto, no solo en el laboral, sino también con tu novia, con tus amigos, con lo que sea, ¿no? Al final del día somos ingenieros, tenemos que resolver problemas, pero también tenemos que atenderlos, ¿no? Una cosa es decir, sí, solucionalo así, y otra cosa es solucionalo en verdad, ¿no? Y que quede bien y supera las expectativas. Eso es parte, pues, también de la educación, ¿no? Eh, pues bueno, Lalo, después de lo rudimentario, de que cuando cazaban mamuts, para las peleas para ganar territorio, pues vino una importante revolución, que es la industria 1.0, que es la generación de vapor. Fue el primer sistema mecánico.
en esos tiempos pues ya se utilizaban los carros, ya se utilizaban los trenes, algunas máquinas. ¿Para ti ese fue el inicio de, o hay algún antecedente? Pues yo siento que ahí fue ya el inicio de la evolución ya de la industria, porque gracias a esa revolución de la industria 1.0, como bien lo mencionas, pues ya muchos países podían empezar a hacer y hacer un comercio de naciones, entre naciones, por así decirlo, más rápida, más eficaz, porque gracias a que, como dices, a la creación de las máquinas a vapor, pues ya existían trenes, ya existían barcos a vapor y que era un transporte más eficiente. Y por ejemplo, si yo quería negociar, no sé, con el país vecino que es Estados Unidos, pues si lo hacía como se antes de esa revolución industrial, pues podría yo mandar mi producto y tardar casi 2, 3 meses en enviarlo, ¿no? Y ya con la evolución de esta tecnología, pues tardaba, ¿qué será? 20, 30 días en llegar a su destino, ¿no? Entonces, esta revolución industrial, pues trajo, yo creo que fue una de las mejores intervenciones en la tecnología de esa época para la evolución de las personas que vivieron en ese periodo, ¿no? Sí, y parte importante de las organizaciones era el principio del fin de la esclavitud. Obviamente no estoy diciendo que en la actualidad no existe, no creo que no exista la esclavitud. Obviamente sé que en algunos países como los africanos, que en su caso se han encontrado, o en el mismo Estados Unidos con los migrantes, pues cómo utilizan a la gente prácticamente en situaciones de esclavitud, ¿no? Pero aquí ya fue un parteaguas, ¿no? Creo que al final del día, como tú lo dices con los barcos, ¿no? Ya no se utilizaban a los remeros, ¿no? Ya, ya se utilizaban las máquinas a vapor. Ahora a lo mejor si tenían a 1,000 personas remando y remando y remando y teniendo sueldos muy bajos, ahora a lo mejor tenían a 500 nada más echando carbón a pues ahí para, bueno, donde se generaba todo este tipo a las calderas, ¿no? Como, como se vio por ejemplo, en la película de Titanic, ¿no? Como se veía, ¿no? Entonces, pues bueno, creo en cuestión organizacional para mí fue como que el inicio de la disminución de la esclavitud. Y pues bueno, eh, el vapor. El vapor se hace de un recurso natural y también fue también, pues obviamente para generar vapor se necesitaba quemar algo, ¿no? Que en su caso era carbón, madera, y pues bueno, aquí va la siguiente pregunta, Lalo. Esta revolución dio pie al inicio de los problemas ambientales que contamos ahora. Sí, sí, porque lamentablemente al hacer esta evolución, pues el ser humano, para la época que se empezó a hacer ese tipo de tecnología, pues tuvo que ocupar recursos naturales, como tú bien lo mencionaste. Entonces tuvo que empezar a talar, tuvo que empezar a requerir pues de algunos otros lugares esa materia prima para generar la tecnología, ¿no? Entonces sí fue un hincapié, digamos, de pues empezar a dañar al planeta de cierta manera, ¿no? Pues porque empezaron a talar árboles, que pues como sabemos el árbol es una parte esencial para el ecosistema del planeta. Entonces pues si era un tren requiero de madera pues para que el motor del tren funcione, ¿no? Entonces Exactamente, o sea, y no estábamos hablando de un árbol, ¿no? Estábamos hablando de que se talaban miles de hectáreas para poder siquiera avanzar 1 kilómetro, ¿no? Porque obviamente, pues no estábamos hablando que los automóviles eran de fibra de carbón como son ahora, ¿no? O sea, estábamos hablando de metales sumamente pesados y que, pues bueno, imagínate, para mover esas lanchas, si de por sí con motores a gasolina, ahorita vemos el desgaste que tiene un carro de ese tipo, pues ahora imagínate en aquellos tiempos, ¿no? Prácticamente se hacían de acero, ¿no? Y se hacían con remaches y, bueno, pesadísimos, pesadísimos. Entonces, pues, ¿cuánto combustible requerían para ello, ¿no? Entonces, pues bueno, podemos ver las dos partes, ¿no? Partamos en dos partes lo que es la generación de vapor, la industria 1.0. Por un lado, en la cuestión social, la disminución de la esclavitud. Por otro lado, empieza el negocio internacional, el negocio local,
más bien, el negocio internacional, el negocio nacional y el negocio local, ¿no? Que también trajo esto mucha infraestructura, porque obviamente se necesitaron vías de tren, se necesitaron carreteras, etcétera, ¿no? Entonces también trajo muchos trabajos y la creación de nuevas industrias, ¿no? Como son las constructoras, ¿no? Entonces, pues bueno, sí trajo mucho de ello, pero pues bueno, la gran desventaja es de que sí, empezó lo que ahorita sufrimos, que es un importante daño hacia nuestro medio ambiente. Pero bueno. Algo que quiero adelante. mencionar, Víctor, es que desafortunadamente muchos países, los que se pudieron acoplar a esta nueva tecnología para la época, pues sí, como tú bien lo mencionas, tuvieron un incremento económicamente hablando. ¿Por qué? Porque empezaron a tener la infraestructura, empezaron a tener medios de transporte más eficientes y esto obviamente pues les generaba más dinero al país donde se desarrollaba. Pero ¿qué pasaba con aquellos países que no llegaban a ese desarrollo, ¿no? Entonces también, como bien lo mencionas, trajo un muy bueno sustento económico para esos países que empezaron a desarrollar la industria 1.0, pero ¿qué pasó con aquellos países que no lo desarrollaron así? Pues sí, ahí podemos empezar a ver que, pues bueno, países sudamericanos como es Haití, el Caribe, pues obviamente ahí quedaron. O sea, desde ahí empezó también la pobreza de muchas naciones, ¿no? Y que cuando se quisieron poner pilas, pues ya fue muy tarde, ¿no? O sea, al final del día, creo que parte importante de la inclusión de las nuevas tecnologías es invitar a los demás a que las utilicen, ¿no? Y lo podemos ver, o sea, hasta en la actualidad, ¿no? Sale un invento y que dice, no, eso no va a servir. Y cuando funciona ya todo lo quieren, ¿no? Pero quien lo utilizó por primera vez, puta, se hizo millonario. Y los que apenas van, corren muchos riesgos, ¿no? Entonces es parte importante, ¿no? O sea, si lo tomas con un riesgo. Pero si ese riesgo te resulta, puf, vas hacia arriba, ¿no? Pero si no lo tomas, si no corres ese riesgo y al final cuando ya quieras algún tipo de resultado bueno, pues lo único que te condenas es a la pobreza o a la miseria, como te digo, en naciones como de Caribe, africanas, que pues no invirtieron en tecnologías a temprano momento. Sí, así es, Víctor. Entonces, pues ahí sí, hoy en día como dices, lo podemos ver. Hay potencias que han desarrollado tecnologías que dices, bueno, ya quisiera tener esa tecnología en mi país, ¿no? Para poder mejorar la calidad de vida, pero desafortunadamente no podemos. ¿Por qué? Porque a lo mejor entramos tarde en este juego, ¿no? De la tecnología. Exactamente. Y pues bueno, al entrar en juego también se crean otras cuestiones y pues bueno, me gustaría empezar con la industria 2.0, que es la producción en cadena, energía eléctrica, primera cadena de montaje. Bueno, empecemos por lo primero, producción en cadena, una producción masiva, ¿no? O sea, ahora ya no era de crear 10 automóviles por año, sino ya era crear miles de millones de automóviles eh, por semana o por mes, ¿no? Donde ya se empiezan a designar áreas, ¿no? Donde si antes en la misma fábrica se hacían los cinturones de, bueno, no en esa época todavía no se hacían los cinturones de seguridad, pero digamos los volantes, ahora ya tenían una empresa que les proveía los volantes, ¿no? Y que ahora nada más eran armadoras, ¿no? Ya se empezaron a utilizar diferentes modelos de manufactura y pues bueno, la energía eléctrica, algo muy importante. Para ti, ¿qué significó el hecho de que la energía eléctrica estuviera en la vida humana? Pues creo que benefició muchísimo cuando surgió la energía eléctrica, principalmente porque ya era pues ya no corrías tanto riesgo en las calles, ¿no? Porque antes, pues, cuando no existía, pues era la velita y pues incluso había accidentes, ¿no? Porque, pues, recordemos que esas velas a veces se les tenía que echar combustible para poder encender esas lámparas. Entonces provocaba incendios, provocaba muchísimos accidentes, ¿no? Cuando surge la electricidad, pasó lo mismo que cuando fue lo de la industria 1.0 y evolucionó tanto que a los países que empezaron a desarrollarlo incrementaron
económicamente, digamos, su nivel de vida del país. También generaron mayores empleos. Mientras fue evolucionando la tecnología en esos periodos, fue aumentando, porque tú bien lo mencionaste. Si antes producían 5 o 6 velas, un ejemplo, cuando hacen la primera planta eléctrica tuvieron que contratar más personal para poder llevar un control de la energía, ¿no? Y no ocasionar a lo mejor un accidente y poder cubrir, digamos, Ecatepec, Nezahualcóyotl, ¿no? Empezar a electrificar todas esas zonas. Entonces, ¿qué pasó? Tuvieron que contratar mayor personal. Entonces, esto generó mucho trabajo. Entonces, la evolución en ese tiempo, por así decirlo, en esa época trajo grandes beneficios. ¿Por qué? Porque empezó a generar más trabajo y pues eso es lo que buscamos, ¿no? Cuando generamos una empresa, ¿qué es lo que buscamos? Generar trabajo para las otras personas que no lo tienen. Y esta evolución fue lo que empezó a tener, caso contrario a la actualidad, porque ya evolucionó tanto la tecnología que ahora ya no está generando tantos empleos, ahora los está mitigando. Exacto, Lalo, exacto. Y aquí pues viene la pelea del siglo o de la humanidad. Tesla contra Thomas Alva Edison, ¿no? Energía alterna, energía directa. Pues bueno, al final del día, hasta hace algunos años nos dimos cuenta que pues que Tesla tenía un gran potencial, que Tesla era el dueño de muchos inventos y que pues bueno, no se le dio el reconocimiento, ¿no? Y que más en cambio en su momento pues vivió humildemente y murió pobre, ¿no? En un hotel, ¿no? Aquí ya empieza algo muy importante y creo que tú y yo estamos muy familiarizados con eso, ¿no? El registro de los inventos. En ese entonces, leyendo la historia de Tesla, Tesla no tenía pues la lana suficiente como para decir, yo hice esto, ¿no? Yo hice la radio, yo tengo este tipo de inventos, ¿no? Eh, para ti, si la humanidad se hubiera ido hacia el lado de Tesla, ¿cómo verías al mundo en actualidad? Pues yo siento que si Tesla hubiera dado a conocer todos sus inventos con su registro y todo, pues ahorita el mundo sería diferente. Porque vemos que ahorita Tesla es una de las mejores empresas automotrices con energía eléctrica. Creo que es la única empresa ahorita que puede decir que un vehículo es 100% rentable, a comparación a otras empresas que han tratado de hacer ese cambio tecnológico de combustible a eléctrico y no lo han logrado. Entonces, imagínate todos esos inventos, si los hubiera dado a conocer en su momento Tesla, su empresa ahorita sería una de las mejores en tecnología y yo creo que a la humanidad estuviéramos más avanzados de lo que ya estamos en cuestión de tecnología, ¿no? Yo lo veo de esa manera. Sí, aquí pues el buen Elon Musk, no sé si lo pronuncié bien, pues le hace honor a, creo que para mí, después de Dios, es el mejor ingeniero del mundo, que es Nicolás Tesla. Y pues bueno, Nicolás Tesla, pues sí, hubiera revolucionado todo. Creo que a la fecha seguimos viviendo con cables, que se ha ido pues perdiendo eso, ¿no? Ahora ya tenemos iBots que ya audífonos que funcionan sin cables, cargadores sin cables, pero eso lo había visto Tesla años antes, ¿no? Entonces, pues no, sería muy padre, no sé, imaginarte un escenario en donde, pues, un mundo sin cables, donde pudieras cargar tu smartphone sin necesidad de estarlo conectando a una base cargadora. Entonces, pues no sé, creo que el mundo sería muy diferente y qué bueno que Elon Musk le hace pues este buen homenaje al mejor ingeniero del mundo y creo que va a ser de la humanidad. No creo que exista mayor ingeniero que él. Este, y pues bueno, Nicolás Tesla fue un genio, ¿no? Lamentablemente pues corrió la mala suerte de encontrarse con un Edison que le robó todo y que pues prácticamente por él murió una pobreza y murió una miseria total, ¿no? Algo Pues que bueno, te quiero mencionar, Víctor, es ajá. cómo
también nosotros como seres humanos cómo vamos viendo el futuro, ¿no? Y nos podemos dar cuenta en las películas de las de Volver al Futuro de 1985, cuando llegan al 2020, cómo ellos veían el mundo, ¿no? Con un avance tecnológico, ya con los autos volando, ya con, te puedes teletransportar de un lugar a otro, o sea, ellos ya veían un futuro bastante desarrollado, ¿no? Y es algo que yo creo que nuestros antepasados, pues ellos a lo mejor, yo no viví esa época de la revolución, ¿no? Industrial, de las primeras, ¿no? Pero yo me quiero poner en los zapatos a lo mejor de Tesla, ¿no? Que decía, bueno, se me ocurrió esta idea, pero a lo mejor por miedo o por la gente que lo rodeaba, ¿no? Como bien dices, le decía, no, es que no va a funcionar, es que esto, es que el otro, y nosotros lo vivimos, ¿no? Con compañeros cuando le decíamos, no, pues es que se me ocurrió lo del tlatón eólico, se me ocurrió lo de Cisco. ¿Qué te decían tus compañeros, no? No, pues es que no va a servir, es que esto, es que te ponían miles de peros, ¿no? Entonces, imagínate ellos, ¿no? Que no tenían esa tecnología que nosotros hoy en día tenemos para desarrollar cualquier cosa, que ellos se tenían que acoplar a la tecnología que ellos tenían en esa época. Imagínate lo fuerte que era, ¿no? Saber que pues a lo mejor la gente no lo apoyaba de esa manera como ellos quisieran y no tener la herramienta para demostrar que lo que ellos estaban inventando sí iba a funcionar. Exacto, creo que tomas un punto importante aquí. O sea, si ahorita en la actualidad nosotros queremos crear algo, queremos hacer algo, lo hacemos, ¿no? Y no estamos de nadie porque pues prácticamente tenemos todas nuestras manos. Con el internet tenemos todo, ¿no? Imagina, en cambio ellos tenían que demostrar el por qué lo querían hacer, o sea, desde cero, por qué lo querían hacer, cuál era su funcionamiento y en qué iba a servir, ¿no? Tenían que pasar por jurados, por empresarios, por mil y un situaciones, ¿no? Y sí, y pues bueno, le tocó la mala suerte de trabajar para Edison y Edison pues se agandalló ahí. Eh, Antes de empezar con el tema de Edison y Tesla, tocaste un tema muy importante, en donde era de las lámparas, donde decías que pues sí, provocaban muchos accidentes, ¿no? Y eso lo podemos ver y tan siquiera por decirlo ahorita en la Sierra Gorda Tarahumara, en donde pues hay mucha gente que lamentablemente se está asfixiando por el dióxido de carbono al hacer fogatas, ¿no? Dentro de sus hogares para mitigar el frío, ¿no? Entonces, pues sí, ese tipo de problemas lo podemos ver aquí en México en todas las provincias o pueblos humildes, ¿no? Entonces, pues sí, la energía eléctrica trajo múltiples beneficios, pero también tuvo muchas fases para ser aceptada. Eh, Estaba viendo hace poco unas historietas europeas donde decía que pues bueno, que la energía eléctrica mataba, ¿no? En cuestión, en esas historietas, ¿no? O sea, un pueblo incrédulo, ¿no? O sea, un pueblo que decía, no, no tienes que utilizar la nueva tecnología porque la nueva tecnología mata, te matan las neuronas, es un plan malvado del gobierno para matarte, ¿no? Y ese tipo de cuestiones, pues, meramente, pues, sin escrúpulos y sin algún tipo de, pues, no sé, pues, gente que en verdad no quiere progresar, no quiere ver a su pueblo progresar, pues hacía ese tipo de cosas y lo podemos ver ahora con la red 5G, ¿no? Que dicen que te matan las neuronas o ahorita con la pandemia, ¿no? Con la que al medirte la temperatura en la frente con el infrarrojo dicen que te matan las neuronas, ¿no? Entonces, pues sí, lamentablemente no se deja de tener una sociedad incrédula, no se deja de tener una sociedad que pues no le gusta leer, no le gusta informarse de la manera correcta y pues bueno, bueno, que se deja llevar por lo que otros dicen, ¿no? Por decirlo, hoy lo podemos ver, por decirlo, en Facebook, ¿no? Es que lo podemos ver, por decirlo, con las personas que hablemos, ¿no? En la calle, ¿no? Es que en Facebook decían que esas antenas son para los ovnis, ¿no? Y bueno, ya andan propagando la información como si verdaderamente hubieran hecho una investigación o una tesis magistral, ¿no? Y pues bueno, ahora imagínate en aquellos tiempos, ¿no? Donde en un periódico salía una historieta donde decía que la energía mataba, pues obviamente toda la gente, y pues obviamente igual o sea, a lo mejor sin la oportunidad de educación, pues se espantaba y rechazaba la tecnología, ¿no? Ese nuevo invento, esa nueva creación. Entonces, pues bueno, o sea, ¿qué opinas tú, Lalo, acerca de ese tipo de idiosincrasia que a lo mejor
las sociedades día a día tienen y que no dejamos de tener. Efectivamente, mira, está muy cañón que la gente que no quiere aceptar que a lo mejor esa idea te puede salvar. Y yo te lo puedo comentar, porque yo conozco igual una persona que, por ejemplo, y no es por criticar las religiones, ¿no? Pero cuando salieron las alertas sísmicas en las aplicaciones para los celulares, yo hice una recomendación directamente en mi Facebook diciendo que era una aplicación bastante buena y que recomendaba que lo usaran. Y un amigo me decía que no, que eso era del diablo, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde llegaban sus creencias, ¿no? Que la tecnología era hecha para que era hecha del diablo para que nosotros los seres humanos pues echáramos la flojera y que ya no hiciéramos nada, ¿no? Entonces sí fue así como que, oye, men, ya estás metiendo cosas que no van. Y fue una discusión porque él empezó a escribir y todos mis amigos le empezaron a decir que pues, estaba mal, ¿no? Porque pues era algo para salvar vidas, no nada más era para hacer rico a la persona que la había creado, porque él era su criterio, no, es que eso es para el diablo y nosotros no debemos de, como me dijo esa vez, no tenemos que de retar a Dios y si Él dice que te tienes que morir, ¿no? Casi casi así me decía. Y que al tener esa tecnología estábamos retando a Dios diciéndole que aunque Él diga una cosa no va a pasar. Entonces yo le decía, bueno, no te estoy diciendo nada, no me estoy ni metiendo ni con tu religión ni nada, solamente estoy indicando que es una buena opción para salvar tu vida y la de los demás. Y si yo soy creyente, ¿no? Y yo siempre he dicho, si te toca aunque te quites. Y si no te toca, aunque te pongas, no te va a tocar. Pues sí, ahora sí que quiero que aplicamos el dicho, el de más ayuda al que menos estorba, ¿no? Ajá. Entonces, pues bueno, si alguien no está informado y quiere emitir una opinión, mejor resérvesela y antes Infórmese, infórmense. Es lo mejor que investigue. es lo mejor que todos podemos hacer al final del día. Sí, es como ahorita lo de la vacuna, Víctor, que va a llegar, está pronosticado que se tenga terminada la fase a finales de año y que ya su producción esté empezando al siguiente año, ¿no? ¿Y qué está pasando? Ya empezó la mala información de que ya en México ya llegaron las primeras ejemplares de la vacuna. O sea, Ajá, sí, llegó, a lo mejor sí llegó un embarque, pero ese embarque es para las pruebas que está diciendo la empresa encargada de hacer las vacunas, que es la fase 3 donde creo que van a hacer 5,000 pruebas con las personas. Entonces van a distribuir esas 5,000 en toda Latinoamérica, excepto en Brasil, para hacer esas pruebas que son en 5,000 personas para ver si ya efectivamente es una vacuna viable para ya hacer la producción en masa, ¿no? ¿Y qué pasa? Ya empezaron la mala información y esto se empieza a propagar. Y es lo mismo con las tecnologías. Sale una nueva tecnología que a lo mejor es muy buena para la sociedad, pero hay una persona que siempre va a estar en contra de eso porque a lo mejor, no sé, tiene odio con la tecnología y empieza a decir, no, es mala, es que te va a provocar esto, va a provocar el otro. Y es un tema de que, o sea, es para ayudarte como sociedad. Claro ejemplo está la electricidad. Cuando llegó la electricidad, obviamente se seguían usando recursos naturales para generar la electricidad, pero ya no era una deforestación masiva como se estaba haciendo para mantener lo que era antes en vapor. Ahora ya era menos la tala de árboles porque ya la planta producía por sí mismo la electricidad. A lo mejor sí se seguían talando, pero era en menor cantidad. Esto trajo beneficios y cuando trae beneficios, lamentablemente el ser humano no lo ve así, lo ve que es que nos quieren hacer más inútiles, porque es lo que bien lo menciona, ¿no? Es que la tecnología te hace más idiota, más tonto, no, creo que te haces más tonto tú cuando no quieres aceptar que la tecnología la tienes que meter a tu vida, porque es la que exacto. está avanzando. Exacto, yo recuerdo mucho eso que, pues bueno, a mí en la escuela pues siempre me había gustado tomar notas en el iPad y pues quería dejar a un lado los cuadernos, pero al final del día, pues bueno, muchos maestros no lo aceptaron y pues también es parte de, ¿no? Creo que al final del día, ahorita lo estamos viviendo en la pandemia, ¿no? Creo que muchos alumnos ya no utilizan lo que es un cuaderno, o sea, muchos alumnos ya están utilizando sus iPads, su computadora, su smartphone y algo que es netamente prohibido en el aula, ¿no? En el aula es prohibidísimo sacar tu computadora, prohibidísimo googlear algo en tu teléfono, ¿no?
y pues ahora lo están haciendo y están viendo que está teniendo mejores resultados que simplemente estar escribiendo como tontos en un cuaderno, ¿no? Que pues bueno, o sea, yo utilizo muchos apuntes, sí, pero pues bueno, el anexar las tecnologías es parte fundamental de todo, ¿no? Como tú lo dices, si no anexamos las tecnologías a la educación cuando lleguemos al nivel profesional, pues bueno, estamos perdidos, ¿no? Pues bueno, pasemos a la revolución 3.0, que es el mayor nivel de automatización electrónica y tecnologías de la información. Bueno, empezamos primero, me gustaría con el nivel de automatización, hidráulica y neumática, aire y aceite, ¿no? Dos recursos naturales, bueno, el aceite no es recurso natural, pero bueno, me refiero a dos recursos que el aceite, muy contaminante, muy contaminante, ¿no? Pero muy se utiliza a mayor escala, ¿no? Pues bueno, podemos ver los gatos hidráulicos, podemos ver que ahora ya los automóviles ya cuentan con ese tipo de sistema, ¿no? O sea, el famosísimo, los famosísimos camiones de basura, ¿no? El cómo utilizan la neumática, este, podemos ver diferentes inventos con la hidráulica, empiezan los PLCs, ¿no? Empiezan los comandos con las barritas para empezar a automatizar. ¿Qué piensa Hilalo? Pues en cuestión ambiental, pues nos volvió a dar en la torre, porque al momento de hacer la quema de aceite, extraer aire para hacer funcionar un sistema hidráulico, pues ¿qué pasó? Volvemos a tomar recursos naturales o que provienen de un recurso natural y contaminamos el medio ambiente, ¿no? O sea, traen cosas positivas, sí, porque la industria se empieza de cierta manera a ser más automatizada y ya no necesitas tanta mano de obra. Pero ¿qué generas? Mayor contaminación, generas mayores ingresos para tu país, sí, como empresario generas mayor ingreso también, pero ¿qué pasa con la población? La dejas fuera, ¿por qué? Porque ya no estás requiriendo tanto personal como antes. Entonces volvemos a lo mismo. Ha traído grandes beneficios, pero también ha perjudicado también a la sociedad. Entonces, esta evolución fue bastante buena, incluso en las comunicaciones. Cuando antes te tenías que mandar una carta, llevarla a Correos de México o a algún lugar donde pues te ponían te recibían Sí. el sello y todo para enviarla, ¿cuántos días te tardaba, no? Cuando salieron los primeros celulares, que eran unas cosas muy grandes, casi te cubría toda la cara, pero ya te podías localizar, ya te podías comunicar con la gente desde tu ciudad a otra ciudad, incluso a otro país, ¿no? Entonces, creo que ese punto fue donde fue el quiebre de la tecnología o despuntó, porque desde la industria 2.0 hacia abajo era todavía como que a ver si funciona, ¿no? Pero ya desde la industria 3.0 creo que fue hacia la alza, ya no fue tanto prueba y error, sino salió el primer celular y se disparó hacia arriba. ¿Y cuántos celulares al día de hoy existen? Antes eran los teléfonos grandotes, después ya fueron más pequeños, pero seguían, nada más servían para hablar y para mandar mensajes. Y ya empezaron a salir los con internet para navegar. Y ya después salieron el Touch, ¿no? Que son los teléfonos de ahora. Entonces, imagínate, la tecnología, si tú la ves de esta manera, a partir de ahí, bueno, yo así lo veo, ¿no? A partir de la industria 3.0 fue donde tuvo un despunte la tecnología sobre la industria. Exacto, exacto. Creo que fue el auge, ¿no? Y ha sido el camino hacia la nueva tecnología, ¿no? Como tú lo dices, menos mano de obra, mano de obra capacitada. Aquí ya empezamos a tener unas competencias 100% destinadas a, ¿no? O sea, ahorita ya no se necesitaba un obrero que nada más supiera martillar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay máquinas que ya están martillando, ¿no? Gracias a la hidráulica o neumática, ¿no? Ahora necesitamos a un señor que ya no va a ser obrero, ¿no? Ya va a ser técnico, ¿no? Aquí empieza el auge de las carreras técnicas, ¿no? El técnico que sepa programar el golpeo, la fuerza, ¿no? Que sepa componer la máquina, que le sepa meter la mano, ¿no? Entonces ahí vienen los soldadores, los herreros, bueno, vienen un sinfín, ¿no?
empiezan el auge de nuevas carreras. Como te lo digo, lo técnico viene, o sea, aquí y todos los que somos técnicos, no sé si tú seas técnico, Lalo. A ver, Sí, compártenos en qué eres técnico. en la prepa salí con técnico en computación. Técnico en Entonces, computación. Y le sé pues algo bueno, de... ajá, computación que tuviste se asemeja a algo de lo que es ahora la computación. No. Cuando yo estaba en la prepa, lo único que sabía era hacer la reparación de máquinas y hacer las redes para la internet, que era hacer el ponchado en el cable y hacer para ciertas actividades la red, ¿no? Y ya, era lo único que aprendía, pero nada de programación, como hoy en día se ve en casi todas las carreras, que ya es programación, programación, programación. Pues sí, entonces ahí nos damos cuenta de la importancia de, ¿no? Y de la evolución, por decirlo. Yo soy profesional técnico bachiller en electromecánica industrial y la electromecánica se evolucionó como un Digimon a, a lo que es la mecatrónica, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, yo aprendí a programar en la computadora brazos, pero a manera neumática o hidráulica. Ahora ya son con otro tipo de cosas, ¿no? O sea, ahorita ya son circuitos, ya son motores, ya, o sea, ya yo lo que aprendí ya es rudimentario, es como si fuera del siglo pasado, ¿no? Ahora lo que yo tengo que aprender es a utilizar es las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos viendo la evolución y pues no estamos tan viejos, ¿no? O sea, tú estás cerca de los 30, yo estoy cerca de los 24 años, ¿no? O sea, y yo acabo de salir de la prepa hace 6 años, ¿no? Entonces, me doy cuenta que en 6 años, o sea, lo que yo aprendí fue esto y lo que evolucionó el mundo fue esto, ¿no? Yo era cuadrado y el mundo se volvió circular, o sea, sí sigue siendo lo mismo, pero en diferente método y cambiando el método cambias todo, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí ya dimos el brinco a lo que es la industria 4.0, ¿no? Donde, como bien lo comenta, ya son sistemas de ciberfísicos, ¿no? Ahora con gestos podemos manipular las cosas, ¿no? Ahora ya hay un lector de huella, ahora ya hay un reconocimiento facial, La eh, robótica, la robótica, productos inteligentes, tenemos a Cortana, tenemos a Siri, ¿no? Donde le digo, oye Siri, ponme música y me la pone, ¿no? O sea, ya hay un nivel de entendimiento mejor, ¿no? Ya no es como que le tengo que pushear al botón verde para encender, pushear el botón rojo para apagar. Ahora nada más le digo, préndete y se prende. o como Alexa, el nuevo sistema de los celulares, ¿no? Que es una bocinita, la conectas directamente a tu sistema eléctrico directo y tienes que programarlo desde tu celular. Y ahora, antes te despertabas y te tenías que levantar para prender la luz, ¿no? Y ahora desde tu celular le puedes decir, Alexa, enciéndeme la luz a tanto por ciento, ¿no? Y lo hace. Entonces ya la tecnología al día de hoy avanzó. Y algo muy importante que tú acabas de mencionar es de la industria 1.0 al paso a la industria 2.0, hubo una brecha bastante grande del cambio generacional, por así decirlo. Pero ya de la industria 3.0 a la industria 5.0, que ya está en otros países, la brecha, como tú bien lo mencionaste, ya es muy corta. Ya es de 4 o 5 años la brecha que hay entre la industria 4.0 a la industria 5.0, de la 3.0 a la 4.0, ¿no? Pues sí, ya prácticamente parece como serie de Netflix, ¿no? Antes para poder nosotros ver dos capítulos o tres capítulos, tardaban 15, 20 días, ¿no? Y ahora nos podemos chutar una serie completa en una noche y ya estamos exigiendo a Netflix la siguiente, ¿no? Así es la evolución de las tecnologías. Una mañana amaneces con la novedad de que a lo mejor sí que puedes graduar cómo prenda tu foco manualmente o mecánicamente y al siguiente día pues nada más le dices Alexa, prende mi foco al 30%, ¿no? Entonces, así es esto, véanlo como una serie de Netflix, que cuando sale la devoras, pero al siguiente día ya quieres algo más, ¿no? Así pasa con la Sí. tecnología, y así seguirá pasando, ¿no? Y en la industria es lo mismo, Víctor. Amazon te vuelve a recargar porque creo que es una de las empresas que mayor ha evolucionado sus almacenes. Tú has estado en almacenes, yo he estado en almacenes y vemos que tienes que tener un montacargas, un personal operativo para tener un almacén controlado. Amazon, ¿qué hizo en España? Creó su primer almacén inteligente en el cual tienen unos racks especiales
donde llega el drive se le llama drive al montacargas eléctrico que ellos ya manejan, es un montacargas, un robot que carga hasta 2500 kilos. Entonces llega al rack y el mismo rack lo levanta. Entonces la tecnología al día de hoy ha evolucionado bastante, yo creo que dio pasos muy gigantes y la tecnología que ocuparon, o por ejemplo yo en la tecnología que estoy ocupando para Cisca, pues de esa tecnología yo la tomé de las máquinas de peluche, prácticamente, que es el brazo para levantar el peluche. Entonces yo de esa tecnología hice la evolución para lo que yo estoy creando, ¿no? Tú de, igual, tú no lo comentabas, ¿no? Tu tecnología viene de un motor, de un avión, por así decirlo. ¿Qué hiciste? Lo hiciste más pequeño para un vehículo. Entonces, son tecnologías que a lo mejor nosotros, tú, Diego, Diana, tu servidor, estamos para hacer algo, y eso es algo que yo quiero comentarles, para crear algo tienes que tomar referencias de lo que ya existe, que fue lo que nosotros hicimos, y muchos están haciendo. ¿Qué hizo Amazon? Ah, que ya existe el montacargas, ¿cómo voy a mejorar mi productividad? Ah, pues a lo mejor quitando el vehículo y haciendo un robot más pequeño, pero que me aguante mayor peso y que ya no requiera de 6 operadores para el robot, solamente requiera de un técnico y que ese técnico me opere los 5000, 3000, 8000, 10000 robots que voy a tener para mi almacén, ¿no? Exacto, Lalo. Creo que, como tú le dices, de la industria 1.0 a ahorita la industria que ya creo que vamos hasta en la 6, bueno, en Alemania creo que ya estaban por la 6, nosotros apenas vamos en la cuarta. Pues bueno, hay una brecha enorme. Como tú lo dices, cada invento puede estar basado en lo más sencillo. O sea, cuando yo empecé Tlaloani Eolic, empecé con un reguilete que yo veía que lo ponían de adorno, ¿no? Y después vi ya la tecnología de los aviones y combiné lo mecánico de un reguilete con una turbina de avión. Y pues bueno, ahí se hizo, ¿no? Entonces, pues no hay que dejar de impresionarnos por las cosas más pequeñas, porque de las cosas más pequeñas se pueden sacar muchos inventos y es bonito ver todo este tipo de crecimiento, ¿no? Vuelvo a lo mismo, yo cuando iba en la primaria yo me acuerdo que utilizaba unos maquinones que se tardaban media hora en prender y que pues bueno, mis videojuegos eran pinball, los buscaminas y que bueno, ahora en tu computadora que es pues no tan grande, ¿no? Es como en aquellos tiempos, pues puedes tener juegos con unos gráficos impresionantes, ¿no? Yo me acuerdo que antes decía, bueno, en nuestros inicios como diseñadores empezamos con Paint, ¿no? Y ahorita ya tenemos pues Photoshop, tenemos miles y de una herramientas increíbles, ¿no? Que podemos simular sismos, que podemos simular movimientos, colores, bueno, una maravilla la tecnología. Entonces nunca dejémonos de impresionar, al contrario, impresionémonos mucho, leamos y seamos conscientes de todo lo que tenemos que aún por aprender. Así es, Víctor. Otro claro ejemplo está, como tú bien lo mencionaste, es cuando veamos las películas de Marvel, ¿no? De Tony Stark. Su tecnología que era, pues prácticamente ya todo lo hacía en 3D y él lo podía manipular. Y hoy en día ya lo podemos hacer. Microsoft y otras empresas ya han sacado prototipos donde tú ya puedes manipular de manera 3D lo que tú estás visualizando en la computadora. Esto obviamente no como Tony Stark que lo podía hacer con las manos limpias, ¿no? Acá tienes que utilizar unos sensores en los dedos para poder manipular esa imagen que es en 3D. Claro ejemplo está en los conciertos de Michael Jackson que ya es en 3D él. Pues la tecnología que nosotros creíamos que era imposible para la época de los 90, principios de los 2000, hoy en día ya es una realidad. Hoy ya podemos tener un asistente como Sharby, como Viernes que era de Tony Stark, nosotros incluidas en el celular, la cual le podemos decir, agéndame tal cita para tal día, ¿no? Algo que no veíamos solamente en películas, ahora vemos que lo que estamos viendo en películas que decimos, es choro, ¿no? Ciencia ficción, ahora ya es una realidad. Entonces, la tecnología sigue avanzando bastante rápido y como te lo mencioné al inicio de este podcast,
desafortunadamente el ser humano se tiene que acoplar a estas nuevas tecnologías, que yo pienso que debería de ser al revés, ¿no? La tecnología se tiene que acoplar a nuestras necesidades, pero creo que hoy en día es al revés, ¿no? Creo que nosotros nos tenemos que acoplar a las necesidades de ese avance tecnológico. Exacto, exacto. Y pues bueno, es muy bonito ver todo ello, vuelvo a repetirlo, nunca se dejen de sorprender. Y pues bueno, ya para ir cerrando, Lalo, ¿qué te parece si me dices tu conclusión sobre este tema? Sí, bueno, mi conclusión, Víctor, es que las tecnologías sí nos han dado una evolución bastante buena, nos han traído cosas buenas que han mejorado la calidad de vida del ser humano, pero también ha traído consecuencias, ¿no? Entonces hay que saber utilizar las tecnologías para bien, para ser mejores cada día y no para hacer el mal y traer consecuencias al planeta. Perfecto, perfecto. Pues bueno, mi única conclusión es de que crean, crean en ustedes y crean algo para la sociedad. Al final del día dejen su huella, no sean alguien más del montón y podrán decir, bueno, pero pues ustedes dos no han creado nada, ¿no? Pero estamos en el proceso. Eh, Traten de siempre dejar su huella y no solo en lo familiar, no solo en lo social, en todo. Traten de ser mejor en todo y pues traten de generar algún tipo de cambio, ¿no? Al final del día, si en su familia no hay nadie que estudie y en ustedes ven a alguien que estudie, pues pueden generar ese cambio, ¿no? A lo mejor de 10 va a seguir el camino a uno, ¿no? Pero con ese uno ya le hicieron un bien a la humanidad. Tratemos de buscar el equilibrio ambiental, creo que es un tema que tenemos, que le debemos mucho a la tierra. Aquí en nuestra casa, aquí vivimos, sin ella no somos nada. Basta ver imágenes del universo y saber lo tan pequeño que somos y lo tan inmune que somos, ¿no? Entonces, cuidemos nuestro medio ambiente, cuidemos nuestro entorno, amémonos a nosotros mismos y pues bueno, esa es mi recomendación. Lalo, ¿tienes alguna recomendación para esta semana? Claro que sí, Víctor, hablando de la evolución de las tecnologías, los documentales de megaestructuras que pasan en National Geographic, ¿no? En el Oh. cual pues vemos toda la infraestructura que requiere un país para poder, por ejemplo, Dubái, ¿no? Toda la infraestructura que tuvo que emplear para... Sí, bueno, te trabaste, Lalo. Bueno, pues bueno, seguiré yo con mis recomendaciones. Mi recomendación es de que vean un episodio de Roberto Méndez, que lo van a encontrar como en YouTube, Roberto MTZ. Y pues bueno, es la edición número 66 que lo hace junto con Adrián Marcelo. Adrián Marcelo es un comunicador del cual yo admiro mucho. Es un comunicador muy irreverente y muy, pues sí, tiene un estilo bastante, tiene un humor bastante negro, pero también te deja mucha enseñanza, no es como cualquier youtuber. Creo que al final del día, aún por más simple que se vean sus reportajes, pues bueno, tienes que tener tu teléfono porque luego saca cualquier palabra que dices, ¿y esto qué significa, no? Entonces, pues me gustaría que vieran este podcast de Creativo número 66 con Adrián Marcelo. Este podcast dura 2 horas 37 minutos 49 segundos, pero en verdad cada segundo de este podcast es una delicia. Y pues bueno, siguiendo con la línea de Adrián Marcelo, me gustaría que también vieran su podcast, bueno, que escucharan o vieran su podcast que se llama Eso no se pregunta, con Adrián Marcelo. Y pues bueno, chéquenlo, en verdad este vato es un genio del humor negro. No sé si lo podrán identificar por el chiste que hizo del JJ cuando metió gol Chivas, donde dijo que en lugar de dispararle a Cabañas ahora disparó al Marco. Pues bueno, él maneja ese tipo de humor, es humor, bueno, en este podcast número 66 lo explica, ¿no? O sea, explica que su humor negro no es por ser mala onda, ¿no? Al contrario, ¿no? Es darle la vuelta, es encontrar en lo oscuro la luz. Entonces, chéquenlo, se van a encantar, se van a morir de risa, pero siempre les va a dejar algo muy padre. Pues bueno, Lalo, muchísimas gracias, eres un gran ingeniero en logística y pues bueno, por favor diles a todas las redes sociales en las cuales nos pueden seguir para que así puedan ver los demás podcasts y las demás series que hemos preparado toda esta semana. Claro que sí, miren, Facebook e Instagram nos van a encontrar como gemetitza.c.
en YouTube como Geometritza Empresa, y bueno, en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, como Geometritza, para que puedan escuchar nuestros podcasts. En YouTube van a ver todo el contenido de los videos de cada uno de nosotros, como sobre mi verdad, sobre las ingenierías de cada uno de nosotros. Van a ver también nuestro día a día de cada uno de los integrantes de esta gran empresa, ¿no? Por YouTube. Exacto, y pues bueno, mi nombre es Víctor Clatoni Solano Espinosa, en verdad si llegaron hasta este punto, les agradezco infinitamente que hayan estado, en verdad para mí es un gran gozo poder entrar a sus oídos y a sus casas, y pues bueno, me despido, no sin antes recordarles que sean felices y que disfruten mucho la vida. Hoy estamos encerrados, pero si luchamos y seguimos luchando por nuestra libertad, y pues bueno, acabaremos pronto con el COVID, tenemos muchas cosas en que entretenernos, tenemos trabajo, tenemos escuela, pero sobre todo tenemos lo más valioso, que es la vida. Así que cuidemos a los que queremos y a los que no también, ¿vale? Entonces, pásenla muy bien. La próxima semana escucharán a otros compañeros, no estaremos ni Lalo ni yo, pero no significa que no estemos dentro de la empresa. Al contrario, esto lo hacemos para que nuestra opinión y nuestro punto de vista pueda alcanzar aún más allá y que, pues bueno, tengan más variantes ustedes. Muchísimas gracias. Y pues bueno, no se olviden de seguir, compartir y comentar, interactuar con nosotros. Gracias, los quiero y nos vemos a la próxima. Bye. Bye.